Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela D'Alessandro. Trabajo en el área legal del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco, el IPRODICH. Soy abogada, estoy a cargo del área y hoy vengo a comentarles un poco sobre la Ley de Discapacidad del Chaco, la creación del instituto, las funciones y, por sobre todo en una segunda parte, las funciones atinentes a mi cargo. Por eso, la primera parte, quiero hablar un poco de la ley, de lo que significó para la provincia del Chaco y de los principios fundamentales. Para eso les voy a compartir un PowerPoint. A ver si sale bien. Estoy tratando de que se vea grande. Ahí está. Bueno, esta es la ley 6.477, que instituye el régimen integral para la inclusión de las personas con discapacidad. Si ven entre paréntesis tiene un nuevo número porque hubo una renumeración a través de un digesto jurídico acá en la provincia y hoy cuenta con el número 1794 rama B, que es Derecho Constitucional. Obviamente fue sancionada el 17 de diciembre, como dice ahí, del 2009 y promulgada un año después, en el 2010. Y lo que viene a traer esta ley justamente viene a derogar toda normativa anterior en materia de discapacidad, toda la normativa más vetusta, que estaba basada en un modelo médico rehabilitador, en un modelo médico de la discapacidad, digamos, y viene a sancionar este régimen que hace dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, se adhiere la provincia del Chaco a la Ley Nacional 26.378, que es la ley nacional que aprueba la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Esto quiere decir que la hace de pleno operativa. La convención no me voy a extender sobre la convención porque sé que hay otras charlas que se van a dedicar a esa temática, pero lo que puedo decir es que se adhiere el Chaco a todos esos principios y obligaciones que asume el Estado al haber firmado la convención y por sobre todo desde que adquiere un nivel constitucional, una jerarquía constitucional desde el 2014, podemos decir que es operativa en la provincia del Chaco. Una persona puede reclamar alguna cuestión de lesión posible a sus derechos basada en la convención, aunque no haya una norma local que expresamente lo diga, porque ya esta ley se adhiere a la convención. Y también se adhiere a la Ley Nacional 24.901, que es una ley de prestaciones básicas en favor de personas con discapacidad. Es una ley nacional, pero la de la provincia del Chaco también es operativa acá. Un artículo muy importante de la ley es el artículo 4, donde establece que las disposiciones de la presente ley son de orden público y rigen en todo el territorio de la provincia del Chaco. Esto quiere decir que no hay necesidad de que ningún municipio se adhiera a esta normativa porque es justamente de orden público. Este régimen integral lo que hace es, esta ley, que es bastante larga, que tiene más de 100 artículos, lo que hace como objeto es instituir un régimen integral que asegura a las personas con discapacidad el derecho del ejercicio igualitario, o en condiciones igualitarias a las de todas las personas. Ese es el primer artículo. Y para eso el Estado garantizará la participación e intervención de las personas con discapacidad en todas las cuestiones inherentes a la temática, contempladas en la ley individualmente o agrupadas. Esto se desarrolla a través de diferentes capítulos y diferentes obligaciones que se van imponiendo hacia el ámbito estatal y hacia la autoridad de aplicación, que va a ser el instituto. Pero para eso, y previo a eso, es importante remarcar el concepto de discapacidad que toma la ley, que como dije antes, viene a adherirse a la convención y viene a traer al nivel local el nuevo modelo social de la discapacidad, o el nuevo modelo biopsicosocial de la discapacidad. Porque habla de que la discapacidad es la limitación o restricción que, originada en una deficiencia temporaria o permanente de una persona, al interactuar con diversas barreras, le impiden desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social en igualdad de condiciones con las demás.
Aquí es donde se ve en el concepto de barreras, justamente donde habla que no es solamente un problema de la persona la discapacidad y está solamente en el individuo, en lo subjetivo, sino justamente está en el entorno y en las barreras que esa persona tiene que ir pasando para lograr una condición igualitaria a las demás. Es decir, si no estuviera la barrera, no existiría la discapacidad. Ese es el nuevo modelo que viene a imponernos la ley local, pero basada en los principios y en el mismo concepto de discapacidad que se deriva de la convención. Hay ciertos principios rectores, estoy con la normativa también acá al lado para por ahí no confundirme en mezclar ciertos términos, pero voy a remarcar los más importantes. Estos principios rectores se suponen que en la aplicación de la ley, en la aplicación de este régimen integral en favor de las personas con discapacidad, hay que tener en cuenta ciertos principios. El primero que dice la ley es justamente el de vida independiente, que apunta a la posibilidad de que la persona con discapacidad se encuentre en condiciones de ejercer actos de manera autónoma y de participar activamente en la comunidad en el ejercicio pleno del libre desarrollo de la personalidad. Básicamente es autonomía. Que nosotros respetemos la autonomía y la autodeterminación de una persona con discapacidad y que pueda llevar una vida de modo independiente de manera igualitaria. Por eso también se relaciona con el principio de igualdad de oportunidades, igualdad y equiparación de oportunidades, que yo los puse en un solo principio, pero en la normativa habla de diferentes, por un lado habla de igualdad y por otro lado habla de participación, pero básicamente los dos se refieren a que haya una ausencia de discriminación directa o indirecta basada o que tenga causa en una discapacidad. Es decir, que a una igualdad de oportunidades, que a dos personas con el mismo título universitario se le pueda dar un lugar en un ámbito laboral más allá de la discapacidad que presente uno de los postulantes, por ejemplo. Y que para llegar a eso haya habido una equiparación de oportunidades, por ejemplo, en la entrevista personal, haya habido los ajustes razonables necesarios, o haya habido equiparación de oportunidades en el entorno físico, por ejemplo, si se trata de una persona con discapacidad física. Es justamente la equiparación de las oportunidades o equiparación de oportunidades se refiere a todo proceso de ajuste del entorno o de servicios y bienes en virtud de las necesidades que pueda tener una persona con discapacidad. Otro de los principios es el diseño universal, que se relaciona también con la accesibilidad universal. Lo que pasa es que el diseño es una actividad creativa. Es pensar o proyectar entornos, procesos y bienes y servicios, de tal forma que puedan ser utilizadas por la mayor cantidad de gente, tenga o no discapacidad. Pensar en algo con diseño universal es pensar en algo, un producto, por ejemplo, que pueda ser utilizado por un niño, por un adulto mayor, por una persona con discapacidad o por una persona de mediana edad. Es decir, que tenga amplitud para ser utilizado. En cambio, la accesibilidad universal es cuando ya se hizo ese proceso creativo y ya se logró algún bien o algún servicio con una accesibilidad universal, como puede ser esos lugares donde tienen ingresos físicos, digamos, entornos, donde puede haber una rampa y también puede haber un montacarga y también puede haber un ascensor, es decir, hay diferentes medios para lograr esa accesibilidad universal. Obviamente que digo el ejemplo del entorno físico porque es el más ejemplificativo, digamos. O sea, es una condición que tiene que cumplir un lugar, un entorno, un proceso para ser utilizable por la mayor cantidad de personas posibles. Y bueno, y así llegamos a los otros últimos principios, que es la intersectorialidad y la participación y diálogo social, que también se diferencian en el punto de que intersectorialidad significa que el Estado, a través de sus múltiples actores, a través de sus diferentes gestiones, tiene que hacer de manera coordinada y articulada la gestión pública en materia de discapacidad. Porque justamente la discapacidad es transversal a todos los demás ámbitos, a los ámbitos educativos, de salud, de cultura, de deporte, de recreación. Entonces, el Estado, para abordar la temática de la discapacidad, tiene que hacerlo a través de la intersectorialidad de actores
tanto de la gestión pública como también privada. Pero ahí en esa parte de privada entraría la participación y diálogo social, que es la oportunidad que se le da a la persona con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones que las representan, a participar en la gestión y elaboración de políticas públicas como un principio rector en esta materia. Es decir, habla de que tiene que ser escuchada la persona con discapacidad dentro de la generación, elaboración y ejecución de políticas públicas. Obviamente, estos son los principios rectores que yo voy marcando específicamente, que están en la normativa, en la ley que estamos analizando, que es la 6.477, hoy 1794b, pero también a lo largo de toda la ley, que es muy extensa, como ya dije, se desprenden otro tipo de principios que vamos a ir analizando. Es importante también saber de que la ley crea una autoridad de aplicación del régimen, que es el IPRODICH, que son sus siglas por las cuales son conocidas, que es el Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad del Chaco. Es un instituto que se conformó como un ente autárquico del Poder Ejecutivo Provincial. Esto quiere decir que sale de las esferas ministeriales, donde antes se alojaba. Antes de la creación del IPRODICH, había diferentes áreas y direcciones de discapacidad en diferentes ministerios, como por ejemplo la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, también el área de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Cada una de esas direcciones y de esas áreas tenían funciones específicas o en materia de asistencia social, de acceso a la salud, de acceso a ayudas técnicas. Pero desde la creación del instituto, este vino a absorber y a encargarse de realizar aquellas funciones y misiones que tenían otras áreas, y viene a centralizar la atención de las personas con discapacidad dentro del Poder Ejecutivo Provincial. Es un instituto que como cabeza máxima de autoridad tiene un directorio, que es un órgano colegiado obviamente, que está compuesto por un presidente, un vicepresidente y 3 vocales. El presidente como el vicepresidente son dispuestos por el gobernador, así como se disponen los ministros, y dura el mandato lo que dura el mandato del gobernador. Y los 3 vocales vienen a representar diferentes organizaciones. El primer vocal, hay un tercer vocal en representación de las personas con discapacidad, que es elegido a través de un concurso de oposición y antecedentes, y dura su mandato 2 años. Y después tenemos 2 vocalías, una por las organizaciones de la sociedad civil de la capital del Chaco, que es Resistencia, y otras en representación del interior. Son cargos electivos a través de un reglamento de elecciones donde ellos mismos eligen sus representantes. Este directorio sería el órgano máximo o la autoridad máxima del IPRODICH. Obviamente, más adelante voy a decir las diferentes direcciones que lo componen para llegar a mi área, que sería el segundo punto de esta charla, explicar un poco qué hace la asesoría legal del instituto. Pero bueno, siguiendo con las funciones primordiales del IPRODICH están el diseño, la planificación, la coordinación, la ejecución y supervisión de políticas públicas en materia de discapacidad, obviamente, y acciones que propician la prevención, atención, protección integral e inclusión en la vida económica, política y social de la persona con discapacidad, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo ante las autoridades los mecanismos necesarios para ello. Son las funciones en general que tiene el instituto, y obviamente tiene esto tiene una doble lectura. Por un lado, tiene funciones de cumplimiento directo, de atención directa a la demanda, como la gestión de una ayuda técnica, por ejemplo, o como la obtención de un certificado de discapacidad. Pero por el otro lado, tiene la obligación de diseñar, planificar y coordinar que los demás organismos del Estado y los demás poderes del Estado también cumplan con la normativa en materia de discapacidad dentro de sus propios ámbitos, atento a que esta ley tiene diferentes capítulos con obligaciones para los diferentes actores ministeriales, cada uno dentro de su órbita de competencia, que también lo voy a explicar en las próximas diapositivas. Pero lo que me gustaría resaltar aquí ahora
son los objetivos que se impuso este régimen. Es decir, si este régimen viene a derogar toda normativa anterior basada en el viejo modelo médico rehabilitador y viene a instaurar un régimen nuevo donde ya no se hable de integración sino de inclusión, me parece interesante resaltar cuáles son los objetivos de esta normativa, que en definitiva van a ser los objetivos que tiene que buscar esta autoridad de aplicación que es el IPRODECH. Y entre esos, algo les adelanté más adelante, está esto de conformar en todo el territorio provincial una red de atención integral en favor de personas con discapacidad que garantice la gestión eficiente, el asesoramiento de sus derechos, el acceso a la información y obviamente centralizando la atención de la persona con discapacidad, o mejor dicho, de las demandas que tiene una persona con discapacidad, para después ejecutarlas o resolverlas a través de los diferentes actores estatales, gubernamentales y no gubernamentales. Eso también va relacionado con la creación de un sistema único de atención al ciudadano con discapacidad que pueda servir de base o de consulta mediante internet, dice la ley, y preservando siempre la identidad. En la actualidad podemos decir que nosotros en el instituto tenemos un sistema de seguimiento o de gestión de trámites creado desde el año 2015, donde se asientan todas las gestiones de todas las personas con discapacidad que hayan pasado por el instituto, por las diferentes áreas del instituto. Así que estamos dando un cumplimiento a uno de los objetivos, obviamente que falta ampliar este sistema o relacionarlo con otras bases de datos como el ANSES, que tiene bases de datos de beneficios sociales, o como otras áreas de gobierno donde tienen otro tipo de datos sobre personas con discapacidad, como pensiones provinciales, por ejemplo. También dentro de los objetivos que señalé están las juntas evaluadoras de personas y de prestadores. ¿Por qué? Porque dentro de la órbita del IPRODECH dependen las juntas evaluadoras de personas que tienen asiento tanto en capital como en el interior. Actualmente hay también juntas evaluadoras en Charata, en San Martín, en Saspeña, que son todas localidades del interior de la provincia del Chaco. Lo aclaro por si esto también se extiende a otros países, obviamente, para que sepan que en el Chaco hay muchos municipios y actualmente hay unas, creo no equivocarme, unas 5 juntas evaluadoras en el interior y aparte de las que ya hay en la ciudad de Resistencia. Y también la Junta Evaluadora de Prestadores, que es aquella junta que evalúa aquellos servicios que brindan, instituciones privadas que brindan prestaciones en favor de personas con discapacidad y que se categorizan y habilitan a través del IPRODECH. Asimismo, en los objetivos tenemos, bueno, relaciones de cooperación y trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Van a ver en muchos puntos el trabajo en conjunto con las OSC, que justamente desde tener sus representantes ya en el órgano directivo, para justamente atender las demandas de ese grupo de asociaciones o de grupo de personas que representan un grupo o un colectivo de personas con discapacidad, como la Asociación de Sordos, o como puede ser la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, no me quiero equivocar los nombres, pero hay relaciones de cooperación técnica, cooperación económica, de trabajo de realización de cursos, hay mucho de eso actualmente como para compartir en ese punto. También, obviamente, la asistencia a entidades gubernamentales y privadas, cuando se refiere a una asistencia, es una asistencia técnica, es más bien un pedido de opinión, un dictamen. Hay muchas entidades gubernamentales que tienen, por ejemplo, normativa propia dentro de la administración pública, que está muy desactualizada en materia de discapacidad, donde todavía se habla de invalidez, donde todavía se habla de, donde todavía hay mucha confusión en brindar ciertos beneficios o prestaciones cuando la persona tiene un cierto porcentaje de invalidez o incapacidad laborativa, y por ahí hay consultas técnicas respecto a esto, tanto de entidades gubernamentales como privadas, sobre todo el tema de técnicamente qué se considera discapacidad y si una persona encuadraría o no con algún diagnóstico. Y por supuesto, siguiendo con los objetivos, el otorgamiento de CUT, como dijimos recién, las juntas evaluadoras de personas dependen todas jerárquicamente del IPRODECH, con lo cual
su función primordial es entregar certificados o renovar o ampliar prestaciones. En la actualidad, y por la cuestión de pandemia, se realizan mucho, se ayornó la evaluación, se adaptó, en vez de ser presencial se hace virtual, la entrega de la documentación médica o respaldatoria o los estudios se hace a través del envío de fotos por WhatsApp o por otros medios como correo. Se sigue siendo una de las mayores demandas del instituto el otorgamiento de certificado de discapacidad, atento a que abre una serie de beneficios o de cobertura especial en la persona. No me quiero adentrar mucho en los beneficios del CUD, como es conocido acá en Argentina, pero sí se lo llama el documento que es la llave de acceso al sistema de prestaciones básicas, porque con el certificado de discapacidad uno obtiene otras prestaciones como transporte terrestre gratuito a través de colectivos, de media y larga distancia, también obtiene la cobertura de obra social en un 100% de la gratuidad, según la prestación se relacione con el diagnóstico discapacitante. También obviamente otorga ciertos beneficios en cuanto a asignaciones familiares a través del ANSES, también otorga el derecho a cierta inscripción preferencial para el otorgamiento de futuras viviendas o para acceder a un empleo dentro de un cupo y un porcentaje dentro del Estado, que también lo vamos a hablar más adelante. Es decir, es un documento que generalmente la persona lo tramita o los padres del niño lo tramitan o los representantes legales de una persona declarada o restringida en la capacidad, generalmente la solicitan para un beneficio o para un trámite donde se requiere acreditar la condición de discapacidad de la persona. Eh, Así que bueno, tiene múltiples beneficios el CUD y el CUD está desde el artículo 26, 27, está el modo de otorgamiento, está el modo de denegatoria, el modo de evaluación que ya tiene un enfoque biopsicosocial a través de una junta que es interdisciplinaria y no solo médica, así que les recomiendo que si quieren adentrarse en cómo se evalúa la discapacidad a través en las juntas del Chaco, se puedan descargar la ley y desde el artículo 26 van a tener ese punto. Otro de los objetivos del IPRODICH es, bueno, el control de cumplimiento de la legislación vigente. Eso también es lo que le dije recién, que trabaja como un órgano de contralor de que otros organismos u otros, no solo organismos, sino que los demás entes públicos o privados cumplan con la normativa vigente en materia de discapacidad a nivel local. También, por supuesto, promover las tareas de estudio e investigación. Tiene área específica, el IPRODICH, de educación y capacitación, donde muchas veces se trabaja en coordinación o debería trabajarse en coordinación con universidades nacionales y provinciales, públicas y privadas, para el desarrollo de estas tareas. Lo mismo, o se relaciona esto con intervenir en los programas destinados a la formación les digo bien, de recursos humanos especializados en la asistencia de personas con discapacidad. Para esto se autoriza el IPRODICH a promover convenios con universidades también, nacionales y provinciales, o centros de capacitación, para que justamente pueda haber cada vez más planes de formación de recursos humanos profesionalizados o carreras terciarias, como por ejemplo lo que se intentó hacer con la carrera de cuidador domiciliario o con la de ayudante terapéutico, donde son por ahí profesiones que acá a nivel local no cuentan con una profesionalización en cuanto a constituirse como una carrera de grado o de posgrado. Doy ese ejemplo porque sé que es algo muy pendiente a nivel local tener una carrera de grado o universitaria en esta materia, ¿no? Porque es una profesión muy requerida para personas con discapacidad, tanto adultos mayores como con otras necesidades específicas o especiales en materia de motricidad. Y por supuesto, promover la toma de conciencia comunitaria, yo creo que es algo que tratamos de hacer, o por lo menos algo que se hace mucho desde las charlas de sensibilización que se promueven desde el instituto,
de capacitación, no solo a entes públicos o a organismos que lo solicitan, como puede ser, por ejemplo, el personal de la Policía Federal, o como puede ser los agentes de tránsito de la municipalidad, y solo doy ejemplos de algunos entes que nos solicitaron charlas de concientización y por supuesto toma de conciencia comunitaria, que es lo que se hace en las charlas. Antes se hacía más, cuando no estamos en contexto de pandemia, se hacían más charlas en los municipios, yendo a hablar de discapacidad, yendo a hablar de nuestra ley, informando los derechos que tienen. Hemos también hecho ciertas charlas virtuales en contexto de pandemia también, respecto a esto, ¿no? A lo importante que es que la gente sepa qué derechos tiene y cómo poder ejercerlos. Y para terminar un poco con los objetivos y pasar un poco de modo más directo a lo que va a prestar de modo, como dije recién, de modo directo las prestaciones que cubre el IPRODICH. Hay un artículo que lo remarqué acá, que es el artículo 22, donde hay algo que aclarar, digamos, o hay algo que marca unas prestaciones que sí va a cubrir el Estado a cierto tipo de personas con discapacidad y lo que no va a cubrir. Y acá, específicamente en el artículo 22, habla de cuáles son las prestaciones que el Poder Ejecutivo va a prestar y dice a aquellas personas que no estén incluidas como afiliadas en los agentes de salud. ¿Y por qué vamos a hacer esta aclaración? Se supone que hasta ahora venimos hablando de que la persona con discapacidad puede acceder a un certificado de discapacidad y que con este va a acceder a las prestaciones básicas que requiera por su diagnóstico. De diferente tipo puede ser el diagnóstico, con lo cual puede requerir diferentes prestaciones. Si es un niño, seguramente con algún tipo de discapacidad requerirá estimulación temprana, pero seguramente si es una persona que requiere una internación domiciliaria va a necesitar una prestación de asistencia domiciliaria. Entonces, cuando la persona tiene una cobertura de obra social, es ese agente, es ese el obligado o la entidad obligada a cubrir las prestaciones que requiere la persona. Muy bien. Pues aquella persona que carezca de obra social, lo cual seguramente va a ser en un estado de mayor vulnerabilidad porque no tiene algún pariente obligado a que lo afilie o no tiene él mismo los medios para eh, pagar una empresa de medicina prepaga, para esas personas que van a depender del Estado, el Estado tiene que brindarles ciertas prestaciones que están acá y yo remarqué algunas. Por ejemplo, rehabilitación integral, que por supuesto la rehabilitación se hace a través de los efectores públicos, hospitales públicos y centros de salud. Pero, por ejemplo, lo que es la provisión de ayudas técnicas y sistema de apoyo, sobre todo la provisión de ayudas técnicas, es una prestación directa del IPRODICH, para lo cual tiene un área específica donde se otorga desde silla de rueda, muleta, audífono, hasta algún tipo de ayuda técnica especial para algún caso especial de una discapacidad donde se requiere otro tipo que no sea una ayuda estándar y que sea, por ejemplo, una postural o una McLaren, como se llama, que es lo más común para algún tipo de discapacidad múltiple. Obviamente que son provisión de ayudas técnicas o un pedido que hace a través del IPRODICH y el IPRODICH lo cumple de modo directo. Ahora, en cambio, la rehabilitación, como dije recién, va a depender más desde el ámbito de salud pública, porque es a donde se atiende la persona. Ya no va a ser una prestación que pueda cubrir el IPRODICH, el brindar una rehabilitación integral, por ejemplo. Formación laboral o profesional intelectual es, como lo vamos a ver más adelante, una prestación que suele imponerse al Ministerio de Educación en coordinación con el IPRODICH y con otros ministerios, a través de diferentes programas, a través de sistemas que promuevan, como dice abajo, inserción sociolaboral y ocupacional. Generalmente son programas de entrenamiento que se hacen en favor de personas con discapacidad. Muchos han sido generados en el instituto, en el IPRODICH, a través del Departamento de Inclusión Laboral, donde se generan programas de entrenamiento laboral llamados PEL a través de la coordinación con el Ministerio también de Trabajo de Nación. Y también a nivel local es una obligación del Ministerio de Educación generar justamente
planes de formación laboral, profesional o intelectual. Y lo mismo la escolarización en establecimientos comunes, con apoyos provistos gratuitamente o en establecimientos especiales si así lo requiere la persona. Es decir, se promueve la inclusión educativa. Se promueve en la ley que el chico, alumno con discapacidad, pueda tener su espacio incluyéndose en la escuela común y realizando y teniendo allí los apoyos escolares que requieran base a su diagnóstico, o a través de un servicio en paralelo que también sea obtenido a través del Estado, es decir, que se brinde gratuitamente. Por supuesto que también es una obligación principalmente articular esto desde el Ministerio de Educación de la provincia, que lo viene haciendo muy bien en determinadas escuelas, la inclusión educativa en determinadas escuelas la viene haciendo muy bien, y también tenemos, debo decir, algunos problemas en otras escuelas donde ya hemos tenido desde la asesoría legal reclamos por una muy mala educación inclusiva por parte de los profesionales que por ahí no se adaptan ni ayornan a los nuevos contenidos pedagógicos, ¿no es cierto? Pero bueno, también dentro de este artículo que no lo puso en el Power está, por ejemplo, el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Está también la aplicación preferencial en el otorgamiento de subsidios, subvenciones, becas, destinados a facilitar la actividad laboral, intelectual y educacional. Por ejemplo, esto es algo que se sigue haciendo en la provincia y en casos muy especiales, donde hay situaciones de extrema vulnerabilidad social y la persona no cuenta con ningún beneficio. Se pueden obtener pensiones provinciales a través, vía decreto obviamente, y vía autorización del gobernador, a través de un expediente generado en la dirección de, no me acuerdo específicamente la dirección, pero se puede hacer la solicitud del IPRODES para que el IPRODES canalice ante esta dirección de aportes especiales, que depende obviamente de Secretaría General de la Gobernación. Es decir, que se han otorgado también becas por este tipo de situaciones o también becas a deportistas, por ejemplo. Vamos a ver los aspectos fundamentales. Como le dije recién, la ley es muy larga, la normativa tiene 100 artículos y discriminarla es muy tedioso, o sea que lo voy a hacer por capítulos y les voy a tratar de decir qué obligaciones o cuál es lo principal de cada capítulo de esta ley. Me parece importante arrancar por el primer capítulo de acceso a la salud y a la asistencia social, que obviamente impone al Ministerio de Salud Pública brindar a las personas con discapacidad y atender a las necesidades individuales, garantizando un abordaje interdisciplinario, las prestaciones correspondientes con la finalidad de permitir la recuperación de la funcionalidad en todas sus áreas y su mantenimiento. Básicamente, leí este artículo porque es el que habla de la prestación gratuita dentro de los sistemas de salud pública de las necesidades que tiene una persona. Acá, por supuesto, habla de todas las personas con discapacidad, pero si yo quiero dar un ejemplo a nivel local, nosotros contamos dentro del Hospital Ferrando, un hospital público, con un servicio de salud mental que atiende de forma interdisciplinaria a personas con discapacidad mental, y si de eso se desprende que requieren un tratamiento farmacológico, también lo otorgan. Entonces, ahí tenemos el tratamiento de lo psicosocial, digamos, tiene asistentes sociales, psicólogos y psiquiatra, y si requiere medicación también se otorga por esa vía. Esa sería, dentro del sistema de salud pública, un servicio de salud mental que también cuenta con un hospital de día para usuarios de 8 a 16, donde hacen diferentes actividades. Obviamente todo lo que estoy hablando es un contexto normal, no se da tal cual lo estoy diciendo en este contexto de pandemia donde hay una readecuación de la salud pública y una mayor atención a los pacientes obviamente con COVID. Y por supuesto, cuando hablamos de asistencia social, hay varias, se impone también al Ministerio, no solo al Ministerio de Salud Pública, sino al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, dice la ley, a través del IPRODIC y a través del Ministerio de Desarrollo Social, la creación de hogares, construcción y habilitación de hogares para personas con discapacidad en situación de riesgo social o vulnerabilidad. Es una obligación donde
En la actualidad, los únicos hogares que existen dependen del Ministerio de Desarrollo Social, pero siempre hay propuestas para nuevas casitas de convivencia, nuevas casas de medio camino y propuestas donde el IPRODICH siempre apunta y solicita a los diferentes actores estatales la creación y promoción de estos lugares, ¿no?, de contención, temporaria siempre, obviamente. Y por supuesto el área social en general se encarga de asistir también en materia de ayudas o de elementos sociales como colchones, frazadas, pañales, leche, todo ese tipo de asistencia social también lo hacemos nosotros a través de un área, y cuando ya escapa al presupuesto de esa área se coordina con el Ministerio de Desarrollo Social ese tipo de asistencia. Por supuesto que para el acceso a la capacitación e inserción laboral, el capítulo 2 habla de que el Ministerio de Educación tiene que intervenir en realizar programas de capacitación laboral acordes a todos los niveles de discapacidades, dice la ley, y potencialidades que contribuyan a la plena integración. Y establecer servicios de información para el empleo, líneas de orientación laboral, crear también obviamente un registro de aquellos aspirantes a de la creación de registro es una obligación obviamente del IPRODICH, donde se creen dos registros, uno de personas con discapacidad que quieran ingresar a organismos públicos, a la parte pública, y otra de aquellos que quieran ingresar a la parte privada. O sea, sería un registro de aspirantes o de postulantes a algunos trabajos. Y obviamente dentro de ese punto hay una obligación central que es la de cumplir el cupo laboral, que más adelante les voy a hablar, pero en las próximas, creo que ya viene en la próxima diapositiva. Y por supuesto, el acceso a la educación, como dijimos recién, a una educación inclusiva, teniendo siempre en mira que se van a seguir utilizando las escuelas especiales, pero para casos puntuales donde sea lo más conveniente para esa persona y para el aprendizaje de esa persona. Por supuesto, la promoción educativa se va a promover la educación para las personas con discapacidad en establecimientos comunes, y se habilitará en el mismo ámbito un servicio especial de educación a fin de asegurar una efectiva educación inclusiva en todos los niveles y modalidades. Así que obviamente eso es lo que debe apuntar el Ministerio de Educación de la provincia, a lo cual está apuntando. Bueno, por supuesto, después del acceso al arte, a la cultura, servicios culturales, el Estado va a garantizar el respeto a la diversidad y participación de las personas con discapacidad en el arte, en el deporte. Nosotros tenemos varios, incluso este año creo que realizamos un convenio con el Instituto de Deporte del Chaco para realizar este tipo para garantizar estos derechos. También el acceso a un turismo, entendido como el acceso al turismo accesible. Asimismo, el acceso a la vivienda. Bueno, y en este punto, justamente acá remarqué, esto es lo que venimos hablando, que brindará el Ministerio de Salud las prestaciones que requieran, esto es lo que fuimos diciendo, pero remarqué dos artículos fundamentales que son los cupos para garantizar esto. Para garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad, la ley establece un cupo mínimo, que hoy lamentablemente no se respeta en todas las esferas del Estado, ni en todos los organismos públicos, ni en todos los poderes, pero la ley establece que tiene que haber, o que el sector público provincial está obligado a emplear a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para ese cargo en una proporción inferior al 5% de su personal. Con lo cual, esto es algo que en la actualidad no se cumple, como dije, pero sí hay organismos como el IPRODICH que supera ampliamente ese 5%, teniendo más de un 15% de su planta profesional y de planta permanente y contratada con personas con discapacidad empleadas. También el Poder Judicial hace poco hace relativamente unos años, realizó un concurso para justamente cubrir este cupo. Asimismo lo hizo el Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco, y hay ciertos organismos que están justamente reservando las vacantes correspondientes para llegar a este piso mínimo del 5%. Y por supuesto, esto está dentro del cupo laboral. Estoy viendo que me están pidiendo que vaya redondeando, así que voy a ir puntualizando lo más importante de la ley y de mi área.
Como dije, el otro cupo fundamental es el cupo de vivienda, donde el Estado se obliga a reservar y otorgar un 10% de las viviendas a construir o construidas para ser entregadas a personas que tengan, familias que tengan al menos una persona con discapacidad. Y para terminar, voy a hablar, o para ir cerrando, voy a hablar de las diferentes direcciones y de la mía. Las direcciones son las que puse ahí: Secretaría General, que es dirección de la cual depende mi área; Promoción e Inclusión; Prestaciones, Certificaciones, donde están las juntas evaluadoras; Administración, la parte contable. Y para llegar a mi departamento, básicamente las acciones son, en base a toda la normativa que estuve hablando, van a ir llegando actuaciones, reclamos, tanto de modo desde otro organismo derivadas o de modo de la presentación de una persona, van a ir llegando al departamento de gestión legal y administrativa. Ahí lo puse mal, pero es departamento de gestión legal y administrativa, que es el área que está a mi cargo. Van a ir llegando ciertas actuaciones para ir haciendo o un control de la normativa específica para confeccionar leyes, reglamentos, para la confección de contratos, convenios, pero para intervenir en toda documentación jurídica que ingrese de diferentes reparticiones del Estado. Y por supuesto, y una de las funciones fundamental o principal de mi área, es la gestión de los oficios judiciales y de causas judicializadas que llegan a nuestro conocimiento, donde intervenimos de modo directo en los casos, no a través de abogados particulares, es decir, no brindamos patrocinio jurídico, pero sí lo que hacemos es intervenir desde el ámbito estatal, realizando toda la acción que se pueda para que esa persona acceda, tenga acceso a la justicia, si somos primer contacto, y si viene desde un caso judicializado, ver que se haya respetado toda la normativa que existe, tanto en la ley local, que es la que venimos analizando, como en las normas internacionales. Gestionamos por nosotros mismos y con la intervención de otras áreas todos los oficios judiciales y participamos en todos los procesos de categorización y habilitación, como dice más abajo, de lugares donde se brinden servicios o donde se atiendan personas con discapacidad. Y por supuesto, sustanciamos todas las investigaciones administrativas dentro de nuestro ámbito de competencia, atendemos personas con discapacidad que requieran el acceso a alguna información o el acceso a algún reclamo de falta de cumplimiento de una obra social, falta de cumplimiento de alguna normativa basada en la discapacidad en su ámbito laboral. Tenemos reclamos laborales, reclamos de tipo de falta de acceso al transporte. Tenemos y atendemos reclamos desde otras órbitas del Estado, como por ejemplo reclamos que recibimos desde la Secretaría de Derechos Humanos, donde hay lesiones o donde hay denuncias de delitos graves de parte de una persona física o de parte de una persona jurídica, como puede ser una asociación, con lo cual intervenimos en cualquier tipo de demanda donde se afecte o donde se pretenda que esté afectado el derecho a una persona con discapacidad o el ejercicio de ese derecho. Intervenimos a petición de parte, a petición de un organismo público o a petición de un organismo dentro del Poder Judicial a través de un oficio judicial. Y el IPRODECH, en mi área y en mi caso, somos 4 abogados que trabajamos en coordinación con las demás áreas del instituto, de acuerdo a lo que nos pide y no se nos plantea en ese caso. Así que, para ir redondeando, porque me dijeron que me estoy quedando sin minutos, quiero agradecer la participación, la invitación de la doctora Natalia Acosta, y espero que les haya servido. Cualquier consulta, mi mail a disposición, asesorialegal@iprodich.gov.ar, que es mi mail institucional para cualquier consulta relativa o relacionada a materia de discapacidad a nivel provincial. Muchas gracias y hasta la próxima.